Hoy vamos a ver cómo anidar estructuras repetitivas, uno dentro de otras, ¿sí? De tal forma de que nos permitan mayor potencialidad y también nos permitan construir algunos ejercicios que vamos a evaluar la semana que viene en el parcial. Mañana tienen una práctica y el martes que viene tienen otra práctica más. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que parece que el lunes de la semana siguiente va a ser feriado. O sea que aquellos que les interese pueden venir también a la clase de este jueves para no perder la clase del lunes de la semana siguiente, ¿sí? Este jueves hay otra clase, que no va a ser esta, va a ser una clase sobre cadena de caracteres, así que debido a que el lunes de la semana siguiente es feriado, el día 21 es feriado, bueno, los invito a participar en la clase de este jueves también, ¿sí? Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. ¿Hoy qué vamos a ver? Fundamentalmente vamos a hacer algunos ejercicios de estructuras de control repetitivas anidadas, ¿sí? Para mostrar algunos resultados por pantalla que van a ser similares a matrices. El jueves pasado me comentaron algunos de sus compañeros que en álgebra ya están viendo este tema, terminaron de ver el tema de matrices, lo vieron un día, creo que fue hace una semana atrás, ¿sí? Entonces, la propuesta es mostrar algunas matrices por pantalla, incluso algunas pirámides. Un ejemplo de matriz. El problema dice, solicitarle al usuario el orden de una matriz cuadrada y mostrar los elementos de la misma. Recuerden que una matriz es cuadrada cuando tiene igual cantidad de filas que de columnas. Ejemplos de qué esperamos en la salida para cada valor de n, donde n representa el orden, ¿sí? Si el orden es 2, es decir, esa matriz va a ser de 2 por 2, la cantidad de filas es 2, la cantidad de columnas es 2. Vamos a preguntarle al usuario que nos indique el orden de la matriz, eso lo vamos a leer posiblemente en una variable n, ¿sí? Porque por lo general el orden en álgebra lo almacenamos en una variable n. Y bueno, queremos mostrar que ese algoritmo muestre por pantalla un conjunto de elementos de la matriz, donde estos conjuntos de elementos están simbolizados por el elemento A y tienen escrito, generalmente en álgebra lo escribíamos como un subíndice, pero en este caso en lugar de utilizar un subíndice vamos a escribir cada uno de esos subíndices a continuación de la letra A. Esta matriz, al ser de 2 por 2, tiene 4 elementos. El primer elemento es el elemento A11 o el elemento A11, indicando que el elemento A11 está en la fila 1, columna 1. Y en la misma fila, en la fila 1, columna 2, está el elemento A12. De igual forma, en la segunda fila está el elemento A22, porque este es el elemento... acá había un error. Me había olvidado de borrar ese error. A21, dice acá, ¿sí? Debajo de la manito debería estar el 1. A21 y al costado A22, para indicar que el primer elemento de la segunda fila es el elemento A21 y el siguiente elemento de la segunda fila es el elemento A22. Esto en el caso de que el usuario indique que el orden de la matriz es 2. Pero si el usuario nos indica que el orden de la matriz es 3, tendríamos que mostrar una matriz de orden 3 que tiene 3 filas por 3 columnas. Recuerden que las filas son, los elementos están posicionados en fila y las columnas tienen una disposición vertical. Las filas tienen una disposición horizontal. Y si n es igual a 4, mostraría esta matriz, ¿sí? El primer subíndice representa la fila. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Y el segundo subíndice representa la columna. Esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. Bueno,
Entonces, la propuesta es construir un algoritmo que le solicite al usuario el orden de la matriz y que ese algoritmo muestre una matriz del orden que indique el usuario. Nosotros en realidad vamos a leer en un programa principal el orden en una variable n y vamos a llamar a un módulo que se llama matriz y le vamos a pasar ese orden que ha sido ingresado por el usuario. ¿Sí? Es decir, que este módulo matriz recibe como parámetro, el parámetro formal de este módulo es num, y representa el orden de la matriz que quiere el usuario que nosotros mostremos por pantalla. ¿Sí? Este módulo matriz retorna vacío fundamentalmente porque todo lo que este módulo realiza lo muestra por pantalla. Por lo general, este tipo de módulos no es el que construimos habitualmente en resolución de problemas y algoritmos, porque habrán visto que cuando introducimos el tema de modularización, nosotros decíamos que los módulos nos retornan un valor. Y siempre es así. Generalmente los módulos se llaman unos a otros para que el módulo que nosotros invocamos me retorne un valor. Es poco probable que ese valor retornado se muestre por pantalla. En este caso particular sí se va a mostrar por pantalla porque es una salida por pantalla, es una matriz, después vamos a mostrar pirámides que tienen una forma rectangular, ¿sí? Y bien, entonces en este módulo definimos dos variables, fila y columna. Y en particular este módulo, que son los tipos de módulos que vamos a construir también en algunos ejercicios del parcial, lo que tienen es una estructura de control repetitiva anidada. Cuando una estructura repetitiva está anidada o está, también decimos, combinada, cuando en realidad dentro de una estructura repetitiva más externa, como es este para, que comienza acá y finaliza acá, dentro de una estructura repetitiva más externa, tenemos otra estructura repetitiva más interna. Es decir, que hay una estructura repetitiva adentro de otra. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice o nos lleva a decir que esas estructuras de control repetitivas están anidadas porque hay una adentro de la otra. ¿Sí? ¿Por qué se dice anidada? ¿Sí? Porque en inglés, si no me confundo, se escribe nested o anidada. ¿Sí? Están como si fueran dos capas, ¿sí? Una dentro de la otra. Una estructura repetitiva comprende a otra. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta estructura repetitiva anidada, donde la más externa itera por las filas y la más interna itera por las columnas. ¿Sí? Porque si el usuario dice que el orden de la matriz es num, ¿sí? Esta matriz tiene que tener una cantidad de filas igual al orden especificado, num. Es por eso que la estructura repetitiva más externa dice para fila desde 1 hasta num. Va a tener num filas, ¿sí? O n filas, donde n es igual a num, ¿sí? Y para cada fila, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener num columnas, n columnas, ¿sí? Num, recuerden que es la cantidad de columnas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a escribir a subfila col, ¿sí? Fíjense que cuando esta estructura repetitiva para adopta la más externa el valor inicial que es fila igual a 1, columna va a adoptar valores desde 1 hasta num. El primer valor de col es 1. Entonces va a escribir el elemento a subfila, que es 1, columna 1, a sub 1, 1 y dos espacios. Y acá dice que este escribir se escribe sin salto. Eso significa que después de escribir a sub 1, 1, el cursor va a quedar desplazado dos espacios más, porque va a escribir dos espacios y ahí se va a mantener el cursor. Cuando termina la primera iteración de esta estructura repetitiva para, ahora col se incrementa en una unidad y col vale 2, con lo cual escribe a sub 1, 2. Escribe dos espacios y se mantiene en la misma línea. Este escribir es sin salto
y se escribe en Java como system.out.print. ¿Sí? .print. Si escribimos println, va a escribir los elementos y va a saltar de línea. Pero como queremos mostrar todos los elementos que corresponden a distintas columnas de la primera fila, cada uno de esos elementos se va a escribir a la derecha del anterior. ¿Sí? De tal forma que cuando terminemos de escribir todos los elementos de las distintas columnas para la primera fila, ahí va a terminar esta estructura para más interna y ahí vamos a escribir un espacio y vamos a saltar a la siguiente línea. ¿Sí? Para saltar a la siguiente línea y escribir todos los elementos en las distintas columnas para la fila 2. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, para entender mejor esto que les acabo de decir, vamos a hacer una traza. ¿Sí? Preguntan si hay algún ejercicio de estos puede ser de matrices. Sin duda. Por eso hoy es la última clase de estructuras repetitivas. Puede ser de matrices o de pirámides. Así que a encender todas las luces porque un ejercicio de pirámides o de matrices va a entrar con seguridad, se los aseguro. Así que aprender todas las lamparitas. Bueno, vamos a hacer entonces una traza de este pseudocódigo. Y para eso, recuerden que cuando hacemos una traza de un módulo, vamos a suponer que estamos llamando a este módulo matriz con un parámetro actual que es el parámetro 3. Es decir, que num va a recibir el valor 3. ¿Sí? Es por eso que acá, cuando construimos una traza para el módulo matriz, tenemos que tener una columna para el parámetro formal, que es num. Tantas columnas como variables tenga el módulo, que en este caso tiene una columna fila y una columna call, que son las dos variables del módulo. Y además, en este caso particular vamos a poner la salida acá. ¿Sí? Pero ustedes saben que siempre la salida es una columna del algoritmo principal. Como acá estamos haciendo una traza muy particular, que es la traza de un módulo, en este caso incluimos la columna en esta tabla. Bueno, estamos suponiendo que este módulo se va a llamar con el valor num igual a 3. A ver, hay una pregunta antes de hacer la traza. ¿El escribir sin salto en pseudocódigo se especifica con un comentario, como en el ejemplo? ¿El escribir sin salto? Sin salto se especifica como un comentario. Exactamente, porque la primitiva es escribir. Y escribir se puede escribir con salto o sin salto. Si es sin salto, lo escribimos acá con un comentario. Y si es con salto, eso significa que se ha omitido el comentario. Cuando vemos un escribir en el cual se omitió el comentario, significa que este escribir es con salto. Fíjense, volvemos entonces al módulo matriz, que es el mismo ejercicio de la pantalla anterior, nada más que acá estamos incluyendo una traza. Queremos simular y ver cómo se producen los elementos de esa matriz, que es una matriz de 3×3, es decir, que va a tener 3 filas por 3 columnas. La estructura repetitiva más externa lleva el control de las filas de la matriz. Y esta estructura repetitiva más externa va a ir desde fila igual 1 hasta 3, porque decimos que el parámetro num recibió el valor 3. Es decir, que fila desde 1 hasta 3 va a ser 3 iteraciones. ¿Sí? Ahora, el para más interno, que es este para, va desde la variable columna, desde 1 hasta 3 con paso 1. Es decir, que va a iterar 3 veces. Esta estructura repetitiva va a iterar 3 veces, primero para la fila 1, después para la fila 2 y después para la fila 3. ¿Sí? Porque recuerden que esta estructura más externa, al comienzo adopta un valor, que es fila igual a 1. Y acá lo tenemos, fila igual a 1, es lo primero que escribimos. Fila igual a 1, entramos a esta estructura repetitiva o al cuerpo de las instrucciones a repetir y ahora tenemos una estructura repetitiva para que va desde call igual a 1. Cuando fila vale 1 y call es igual a 1, se escribe el elemento A sub 1, 1. Se dejan 2 espacios y el cursor permanece a la derecha del elemento A sub 1, 1. Terminó la primera iteración, ahora call
vale 2, tachamos el valor anterior 1 y ahora col vale 2. Escribimos el siguiente elemento, a sub fila col. Fila sigue siendo 1, columna se incrementó en 1. Terminó la segunda iteración de esta estructura repetitiva para más interna, col se incrementa en una unidad, ahora vale 3. Y escribe el elemento a sub 1, 3. Y bueno, al terminar la tercera iteración, col se incrementa en una unidad y ahora col vale 4. Pero como 4 es superior a 3, entonces esta estructura repetitiva para terminó, se escribe un espacio a la derecha de a sub 1, 3 y salta de línea, porque este escribir salta de línea, y hace que el cursor vaya a la siguiente línea. Cuando terminamos de escribir ese espacio y saltamos de línea, terminó la primera iteración de esta estructura repetitiva para masa externa, con lo cual fila se incrementa en una unidad y ahora fila vale 2. Tachamos el valor de fila igual 1 y ahora vale 2. Y volvemos a entrar en la estructura a repetir. Tenemos un para que va desde col igual 1 hasta 3. El primer valor de col es 1. Y escribe el elemento a sub 2, 1. Luego col vale 2, escribe el elemento a sub 2, 2. Luego col vale 3 y escribe el elemento a sub 2, 3. Luego col vale 4, como 4 es mayor que 3, entonces terminó esa estructura repetitiva para más interna, escribe un espacio y salta de línea nuevamente. Al saltar de línea, terminó la segunda iteración de la estructura repetitiva más externa, ahora fila se incrementa en una unidad y fila vale 3, que es la última iteración para la estructura repetitiva más externa, cuando fila vale 3. Col va a ir desde 1 hasta 3. Cuando col vale 1, escribe el elemento a sub 3, 1. Cuando col vale 2, escribe el elemento a sub 3, 2. Cuando col vale 3, escribe el elemento a sub 3, 3. Cuando col vale 4, no escribe nada. Y luego terminó la tercera iteración. Ahora, fila se incrementa en una unidad y fila vale 4, pero 4 es mayor que 3, con lo cual terminó la estructura repetitiva más externa. Hicimos una traza. Para eso son las trazas. Fíjense que esta traza es más compleja respecto de las trazas que hemos hecho antes. Más porque cuando hay una estructura repetitiva, sea esta una única repetitiva aislada o repetitivas combinadas, van a ver que los valores que asumen esas variables iteradoras, en este caso fila o columna, asumen distintos valores y tenemos que ir tachando el valor anterior y poniendo el valor nuevo en la siguiente celda de la columna de esa variable iteradora. Y en la salida tenemos que ir respetando qué elementos se escriben con salto de línea y sin salto de línea. Este escribir en realidad dice sin salto de línea debido a que queremos escribir los distintos elementos que pertenecen a columnas diferentes de una misma fila. Y solamente vamos a hacer un salto de línea en aquel momento en que hayamos terminado de escribir todos los elementos en las distintas columnas. Es decir, cuando terminamos de completar una fila, mostrando todos sus elementos, que es cuando termina este para, recién ahí saltamos de línea. ¿Para qué? Para que cuando venga la próxima iteración de esta estructura repetitiva más externa, volver a escribir todos los elementos en distintas columnas de la siguiente fila y una vez que terminamos la fila, volvemos a saltar de línea. Bueno, voy a ver ahora si hay alguna pregunta. ¿Cuándo se hace fila más col? ¿No se van a sumar los valores? ¿Para qué sumar los valores? Es la pregunta. ¿Para qué querría sumar los valores? Acá en realidad lo que queremos hacer es mostrar los elementos de una matriz. Y los elementos de una matriz tienen posiciones de acuerdo a la variable iteradora fila y a la variable iteradora col. Recuerden que acá, en realidad, no estamos sumando los elementos fila más col, ¿sí? Sino que estamos concatenando el valor de fila y el valor de col. No los estamos sumando. Esa es la idea, es concatenar los valores. A ver. ¿Cómo sabes cuándo el escribir tiene que ser realizado con o sin salto de línea?
Y eso es lo que estamos justamente hoy enseñando. Esta estructura repetitiva más externa controla la cantidad de filas, ¿sí? Y la estructura repetitiva para más interna controla los elementos que escribimos en la misma fila pero en distintas columnas. Entonces, este escribir tiene que ir sin salto de línea, porque tengo que mostrar distintos elementos de la misma fila. Fíjense, los elementos A11, A12 y A13 son todos elementos que están en distintas columnas de la fila 1. Entonces, al escribir esos elementos, los escribimos sin salto de línea. ¿Cuándo vamos a saltar de línea? Recién después de haber terminado esta estructura repetitiva para más interna. Cuando terminamos de escribir todos los elementos de distintas columnas, pero para la misma fila, recién ahí hago un escribir con salto de línea. Y esa es la idea de esta traza, ¿sí? Entender justamente que acá corresponde un escribir sin salto y acá un escribir con salto. ¿Ustedes qué van a tener que hacer? Van a tener que tomar este pseudocódigo, pasarlo a Java, como está mostrado en esta transparencia, ¿sí? Y van a tener que probar justamente este algoritmo, que es un método que me permite mostrar los elementos de una matriz de orden num o de orden n, ¿sí? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver el siguiente ejercicio. Ahora vamos a ver algunas variaciones de esa matriz, ¿sí? El problema dice así: solicitarle al usuario el orden de una matriz y mostrar los elementos de una matriz triangular superior de ese orden. Una matriz triangular superior es aquella que tiene elementos distintos de ceros, tanto en la diagonal como en su parte superior, pero en la parte inferior de la diagonal los elementos son siempre cero, ¿sí? Fíjense, si el usuario me dice que quiere la matriz triangular de orden 3, es una matriz de 3 por 3, donde los elementos de la diagonal y en su parte superior son elementos distintos de ceros que lo vamos a simbolizar con la notación A sub ij, ¿sí? Donde I es la fila y J es la columna. Y todos los elementos que están por debajo de la diagonal tienen valor 0, ¿sí? Por eso esta matriz es una matriz de orden 3 triangular superior, porque debajo de la diagonal los elementos tienen valor 0. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué características tienen estos elementos que son 0? ¿Sí? ¿Qué característica o qué regularidad encontramos en los elementos que están por debajo de la matriz? Fíjense que son los elementos A sub 2, 1, A sub 3, 1, A sub 3, 2. ¿Sí? 2, 1, 3, 1 y 3, 2. Si ustedes lo escriben en un papel, escriban 2, 1, 3, 1 y 3, 2. Van a encontrar una regularidad, y es que la fila es mayor estricto que la cantidad de columnas. Perdón, es que la fila es mayor estricto que la columna. 2, 1, 2 es mayor que 1. 3, 1, 3 es mayor que 1. 3, 2, 3 es mayor que 2. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que los elementos que están por debajo de la matriz tienen la característica de que la fila es mayor estricto que la columna, o que el valor de fila es mayor estricto que el valor de columna. A ver qué pregunta hay. En Java, ¿cómo se escribe cuando se hacen saltos de línea? Bueno, acá tenés un salto de línea, mira. System.out.println. ¿Sí? Println, en realidad, es justamente una forma de escribir con salto. Y sin salto es print solo. Bueno, estábamos acá. Entonces dijimos que en una matriz triangular inferior, los elementos que están por debajo de la diagonal tienen la característica de que su fila es mayor estricto que el valor de la columna. Y eso es lo que vamos a plasmar
en un módulo que se llama matriz triangular superior. Fíjense que la estructura repetitiva más externa y más interna es similar al caso anterior. Y acá habíamos escrito antes un escribir. Ahora vamos a tener dos alternativas. Vamos a escribir un elemento o vamos a escribir el elemento 0. ¿Cuándo vamos a escribir el elemento a sub fila col, como hicimos en el ejemplo anterior? Cuando fila sea menor o igual que la columna. Si fila es igual que la columna, fíjense que son los elementos de la diagonal. A sub 1, 1, a sub 2, 2, a sub 3, 3. Acá en los elementos de la diagonal, la fila es igual que la columna. Y si la fila es menor que la columna, son los elementos que están por encima, a sub 1, 2, a sub 1, 3, a sub 2, 3, donde fila es menor estricto que la columna. Entonces, si fila es menor o igual que la columna, menor representa los elementos que están por encima de la diagonal, e igual los elementos de la diagonal, escribimos el elemento a sub fila col. ¿Sí? Y en el caso contrario, ¿cuándo es caso contrario? Cuando negamos esta expresión booleana. Si la negamos, esto es, cuando fila sea mayor estricto que columna, ahí escribimos el elemento 0. Tanto este escribir como este otro, sin salto. ¿Sí? Y cuando terminemos de escribir todos los elementos de las distintas columnas para la primera fila, escribimos un salto de línea. Este módulo es exactamente igual al módulo matriz anterior, nada más que en este módulo matriz anterior teníamos un solo escribir. Y ahora queremos escribir un elemento que sea igual a 0 en el caso de que el elemento que vayamos a escribir sea un elemento que esté por debajo de la diagonal. Y es por eso que hemos agregado una estructura alternativa doble, para escribir un 0 en el caso de que fila sea mayor estricto que columna. En ese caso escribimos un 0. Y si fila no es mayor estricto que columna, eso es el caso de cuando fila es menor o igual que columna. Ahí escribimos a sub fila col. Bueno, ahora yo les digo a ustedes, digamos, ¿cómo escribirían ustedes o cómo mostrarían ustedes una matriz triangular inferior? Esta es la matriz triangular superior. ¿Cómo harían para mostrar una matriz triangular inferior? Que es este problema. ¿Cómo harían? Bueno, todo un desafío porque en realidad yo a ustedes no los escucho. Pero quizás alguno se puede escribir en Discord cuál es la solución que aplicaría. Deberíamos cambiar algo, ¿sí?, en el programa que vimos anteriormente. ¿Sí? Simplemente tenemos que cambiar el signo. Si fila es mayor o igual que columna, mostramos el elemento. Y si no, mostramos 0. Simplemente cambiamos el signo. Si fila es mayor que columna, ¿sí?, es mayor estricto que columna, ese es el caso del elemento a sub 2,1, a sub 3,1, a sub 3,2, porque la fila es mayor estricto que la columna, que son los elementos que están por debajo de la diagonal. Si el elemento está por debajo de la diagonal, escribimos a sub fila col. Si el elemento fila es igual a col, son los elementos de la diagonal. También escribimos a sub fila col. ¿Y cuándo escribimos 0? Cuando fila sea menor estricto que la columna. Un elemento en el cual la fila sea menor estricto que la columna es el elemento a sub 1, 3, por ejemplo. Fila 1, columna 3. Fila es menor estricto que columna. Bueno, este módulo también lo tienen que probar en Java
y fíjense, prueben luego cómo resulta y traten de hacer una traza. Es fundamental hacer una traza para darnos cuenta de que esa matriz es correcta. Bueno, y ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Con pirámides. Pero antes vamos a ver una pirámide, perdón, no es una pirámide. Vamos a ver una matriz, ¿sí? Una matriz que tiene una regularidad. Es decir, nosotros le vamos a facilitar a ustedes un ejercicio, ya lo habrán visto, de hecho en el trabajo práctico. Hay un trabajo práctico sobre estructuras repetitivas anidadas. ¿Qué pasa si ahora el usuario quiere una matriz de orden 3? Le seguimos preguntando el orden, pero la matriz tiene que tener elementos de esta forma. 1, 2, 3 en la primera fila. 1, 2, 3 en la segunda fila, 1, 2, 3 en la tercera fila. ¿Cómo hacemos para generar un elemento, elementos así? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está la solución en pantalla. Simplemente escribimos el valor de la variable col. Recuerden que para que los elementos que habíamos mostrado antes mostraban el valor de fila y de columna. Y 1, 2 y 3 representan justamente cada una de las columnas. La columna 1, la columna 2, la columna 3. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora quiero otra matriz que diga 1, 1, 1, 2, 2, 2 en la segunda fila, 3, 3, 3? ¿Qué cambio debería hacer yo? Bueno, para mostrar una matriz que diga 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, en lugar de escribir col, escribiría fila. 1, 1, 1 es la fila 1, 2, 2, 2 es la fila 2, 3, 3, 3 es la fila 3. Es decir que si en este algoritmo, en lugar de col, yo escribo fila, estaría mostrando justamente el valor de fila. Bueno, ahora vamos a pasar al caso de pirámides. Las pirámides que vamos a mostrar tienen esta forma, como si fuera un rectángulo, algo así. ¿Sí? Un rectángulo. Acá está el rectángulo. ¿Cómo hacemos para producir una pirámide que diga 1 en la primera fila, 1, 2 en la segunda fila, 1, 2, 3 en la tercera fila, si el usuario indicó que el orden es 3? Construiríamos un módulo que se llama pirámide 2, recibe como parámetro un valor que es el orden. Y fíjense, la cantidad de filas va desde 1 hasta num, que es el orden de la matriz. Y columna va a ir desde 1 hasta fila. Para la fila 1 vamos a ir con columna desde 1 hasta 1. Eso hace que se itere una vez. Pero cuando fila vale 2, vamos a ir con columna desde 1 hasta 2. Primero col vale 1 y después col vale 2. Y cuando fila vale 3, col va a ir desde 1 hasta 3, porque va desde 1 hasta fila. Y en ese caso vamos a contar 1, 2 y 3. ¿Sí? Vamos a hacer una traza de este pseudocódigo para darnos cuenta. Vamos a suponer que el usuario quiere una pirámide de este estilo de orden 3. ¿Sí? O de 3 filas más que de orden, porque ahora no hablamos de orden. Hablábamos de orden cuando hablábamos de una tabla o pirámide. En este caso, como es una pirámide, quiero una pirámide de 3 filas. Num es igual a 3, con lo cual el valor de num es 3. El primer valor que adopta fila es 1. Acá escribimos 1. ¿Sí? Col, el primer valor que asume es 1. Y col va a ir desde 1 hasta el valor de fila, que es 1. Desde 1 hasta 1. Va a ser una única iteración y va a mostrar el valor 1. Cuando col se incremente en una unidad,
¿sí?, que se incrementa en una unidad, va a ser el valor col igual a 2, pero 2 es mayor que 1, con lo cual no hace nada. Terminó esta estructura repetitiva para, ahora escribe un espacio a la derecha del 1 y salta de línea, es decir, que va a ir a la siguiente línea. Terminó la primera iteración de la estructura repetitiva para masa externa y ahora fila va a tomar el siguiente valor incrementándose en 1, ahora fila vale 2. Cuando fila vale 2, la estructura repetitiva más interna va a tener dos iteraciones porque dice que col va a ir desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2 hay dos valores, 1 y 2. Cuando col vale 1, escribe el valor de col, ¿sí?, que es 1. Luego, col se incrementa una unidad, ahora vale 2, y escribe el valor de col, que es 2. Luego, col se incrementa una unidad, es 3, pero 3 es mayor que fila es 2. Entonces, ¿qué hace? Después del 2, deja un espacio y salta de línea, ¿sí? Y ahora, fila toma el último valor, que es cuando fila vale 3. Cuando fila vale 3, vuelve a entrar esta estructura, a este cuerpo de instrucciones a repetir, y col va desde 1 hasta 3. Va a tomar tres valores, 1, 2 y 3. Cuando col vale 1, escribe 1. Cuando col vale 2, escribe 2. Cuando col vale 3, escribe 3. Y ahí terminó de producir esa estructura piramidal. Por eso le llamamos pirámide. En realidad no es una pirámide como la pirámide de Keops, por ejemplo, sino que como toda pirámide que ustedes habrán visto en el planeta Tierra, que tiene una forma triangular más parecido a un equilátero. No, estas son pirámides particulares, son rectangulares, pero son una pirámide, es como una media pirámide en realidad, ¿sí? Bueno, este tema, ¿qué pasa? Este tema tiene la dificultad de que a veces quizás uno no se logra dar cuenta inmediatamente cómo construir las pirámides. Y ese es el desafío, porque en realidad las pirámides son una excusa. Es la excusa como para empezar a darnos cuenta cuál es la potencialidad de una estructura repetitiva anidada, es decir, una estructura repetitiva adentro de otra, anidada o combinada. Y empezar a darnos cuenta cómo podemos producir distintas cosas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero mostrar una pirámide de este estilo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mostrar una pirámide que diga 1 en la primera fila, 2, 2 en la segunda fila, 3, 3 en la tercera fila? 1, 2, 2, 3, 3. Le tendría que hacer simplemente un cambio a este módulo de tal forma de que me permita mostrar ese resultado. Y esa es la idea, es comenzar a darme cuenta que debo combinar a nivel de estructuras repetitivas para producir una cierta salida. Ese es el desafío de la clase de hoy, comenzar a pensar en estructuras repetitivas anidadas. Y bueno, decirles también de que, así como nosotros anidamos repetitivas, a veces es posible anidar repetitivas y alternativas. Y eso es lo que genera cierta potencialidad a la hora de construir algoritmos. En la materia de resolución de problemas y algoritmos, tal vez no vemos tantos conceptos, pero sí tratamos de enfocarnos en la potencialidad de la combinación de estructuras de control. Principalmente porque abordamos las tres estructuras de control esenciales que son estructura de control secuencial, estructura de control alternativa y la estructura de control repetitiva. Y estas tres estructuras de control las vimos en forma aislada para que, llegado este momento de la materia, comencemos a combinarlas. De hecho, ya las empezaron a combinar antes, pero la potencialidad empieza a surgir cuando combino estructuras repetitivas. Y hay que ser muy cuidadosos a la hora de cómo combinarlas, ¿sí? Y qué valores mostramos por pantalla. Acá mostramos elementos, A sub fila col. Luego empezamos a mostrar, como en este ejemplo, el valor de col. O podemos mostrar el valor de fila. Habíamos visto este ejemplo y ahora nos faltaba ver una pirámide invertida, ¿sí?
¿Cómo hacemos para invertir una pirámide? Esta es una solución, pero no necesariamente es la única solución. Pueden haber soluciones más simples. En este caso, la pirámide invertida tiene esta forma, ¿sí? Es decir, tiene más elementos al comienzo y se va reduciendo, ¿sí? Bueno, en realidad esta pirámide tiene tres filas. Fila va desde 1 hasta num. Y columna va a ir desde 1 hasta el valor de una variable, ¿sí? Una expresión, ¿sí? Donde esa expresión es num menos fila más 1. Vamos a ver un ejemplo. Si el usuario dice que num vale 3, es decir, quiere una pirámide de 3 filas, fila va a ir desde 1 hasta 3. ¿Sí? Fila va a ir desde 1 hasta 3. Y columna va a ir desde 1 hasta num menos fila más 1. Fijémonos, cuando fila vale 1, columna va a ir desde 1 hasta 3 menos 1, fila es 1, 3 menos 1 es 2, más 1, 3. Entonces, cuando fila vale 1, col va desde 1 hasta 3 menos 1 más 1. 3 menos 1 más 1 es 3. Y si escribe col, va a escribir 1, 2 y 3. Ahora, cuando fila vale un elemento más, es decir, cuando fila vale 2, columna va a ir desde 1 hasta 3 menos 2 más 1. 3 menos 2 es 1, más 1 es 2. Es decir, que cuando fila vale 2, columna va a ir desde 1 hasta 2 y va a escribir 1 y 2, el valor de col. Y cuando fila vale 3, columna va a ir desde 1 hasta 3 menos 3 más 1. Desde 1 hasta 1 y escribe 1. Para hacer una pirámide invertida es importante recordar esa expresión, num menos fila más 1. Y acá tienen una traza. Cuando fila vale 1, el primer valor de col es 1. Y el último valor de col va a ser 3. 3 menos 1 más 1 es 3. Y para cada valor de col son los valores que mostramos en la primera fila, 1, 2 y 3. Voy a ver si hay alguna consulta. ¿Por qué en la pirámide 2 es una consulta, al comienzo no salta de línea y en el otro escribir sí? En este no salta de línea dijimos porque son los elementos que pertenecen a la primera fila y los elementos que están en la primera fila se escriben uno al lado del otro. Esos elementos que están en la primera fila pertenecen a distintas columnas y eso es lo que hace este for, escribir elementos, todos los elementos de la misma fila sin saltar de línea. En cambio este sí salta de línea porque en realidad una vez que terminamos de escribir todos los elementos de la primera fila, saltamos de línea para mostrar los elementos de la siguiente fila. Y así para cada fila. Los que aprobamos el primer parcial y no promocionamos, tenemos que hacer el recuperatorio en caso de promocionar el segundo parcial. Para poder promocionar la materia, los que aprobamos el primer parcial y no promocionamos, tenemos que hacer el recuperatorio en caso de promocionar el segundo parcial para poder promocionar la materia. Sí, así es. ¿O se hace un promedio entre las dos notas de ambos parciales? No, no se hace promedio. Si vos promocionaste uno y aprobaste otro, tenés que ir al recuperatorio para promocionar aquel parcial que hayas aprobado. Bueno, en fin. Entonces, pirámides de letras son los que nos faltan ver. ¿Cómo podemos producir una matriz así? ABC, AB y AB. Supongamos que en realidad nosotros tenemos esta matriz 1, 1, 2, 1, 2, 3. Supongamos que en lugar de 1 tiene que decir A, y en lugar de 2 tiene que decir B, y en lugar de 3 tiene que decir C. Es decir, si yo quiero producir una matriz
que sea A, AB, ABC. Esa matriz, que vuelvo a repetir, A, AB, AB y C. ¿Cómo hacemos para producir una matriz de ese estilo? Que sería igual a esta matriz, nada más que en lugar de números tiene que tener letras. Bueno, lo que hacemos es, en lugar de escribir la variable call, llamamos a un método con ese argumento, con call. Escribimos convertir de call, donde el módulo convertir es este. Convertir recibe un número entero y si el número entero recibido según el valor de num, si num es igual a 1, este módulo retorna el valor del carácter A. Si num es igual a 2, retorna B. Es decir, este módulo recibe un entero y lo convierte en una letra. Si el número entero recibido es 1, devuelve A. Si el número entero recibido es 2, devuelve B. Y así sucesivamente. Este mismo módulo está escrito acá en Java. Se llama convertir porque en realidad convierte un número en la letra que le corresponde. Si nosotros llamamos a este módulo convertir, que transforma el número 1 en el carácter A, el número 2 en el carácter B, y lo llamamos, por ejemplo, esta pirámide escribe el valor de call para producir 1, 1, 2, 1, 2, 3. Pero si yo escribo convertir de call, en lugar de escribir call, eso haría que en lugar de un 1 aparezca una A, en lugar de un 2 aparezca una B, y en lugar de un 3 aparezca una C. Esa es la forma de producir una pirámide con letras. Primero es conveniente pensar en la pirámide en términos de un número y después transformar ese número por una letra, haciendo uso de un llamado a un módulo. Bueno, ¿y qué más quería mostrarles? Bueno, acá tenemos otra pirámide. Es exactamente la pirámide de recién. Esta pirámide que nosotros acabamos de ver, que decía 1, 2, 3, 1, 2, 1, si yo transformo este valor de call y llamo a convertir de call, es decir, convertimos este valor de call, va a hacer que se produzca una matriz que sea ABC, AB y A. Justamente esta. Haríamos así, escribimos convertir de call en lugar de escribir call. Este tal vez es el ejercicio, tal vez uno de los más complejos porque requiere de saber mostrar una pirámide invertida y además de convertir un número por letra. Y saber que además tenemos que definir el módulo este que se llama convertir en pseudocódigo o en Java. Pensar otras pirámides. Estas pirámides son más complejas. Esta ya la vimos, ¿sí? Pero estas otras pirámides tienen otro agregado. Y es que muestran números, por ejemplo esta pirámide de acá, muestra un número si la columna es impar y muestra una letra en el caso de que la columna sea par. O por ejemplo esta otra matriz. Si la fila es impar, muestra letras, pero si la fila es par, muestra números. Entonces, para hacer esa distinción, y utilizamos una estructura una estructura anidada doble, una estructura alternativa anidada. Una estructura alternativa, que en el caso de que va a chequear esa estructura alternativa, la fila es un número par, la fila 1 es par, no. Bueno, entonces llamo al módulo convertir. Si no, escribo el valor de columna. Y acá pasa lo mismo. Acá cuando la columna es impar, muestra una letra, y cuando la columna es par, muestra un número. Acá en este otro caso, de esta matriz, en el caso de los elementos de la matriz, está mostrando un asterisco.
Todas estas combinaciones las tienen que poder construir. ¿Cómo se construyen? Nuevamente, como les decía yo antes, es muy importante que hagan mucha práctica y que comiencen con ejercicios sencillitos para ir aumentando la complejidad de las matrices. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a cancelar la grabación de esta clase, que tuvo sus un montón de inconvenientes, se cayó el telón, bueno, tenía que pasar. Esto es el backstage de las clases docentes, más en esta época de pandemia, que bueno, se cayó el telón y el fondo croma desaparece y se ve mi casa. Bueno, voy a cancelar y detener la transmisión acá y les voy a pasar un enlace a Meet para que puedan hacer preguntas en la última hora de la clase y veamos algún ejemplo que sea necesario. Pero lo hacemos por Meet en lugar de Twitch. Así que ahora les paso un link por Discord. Nos vemos.